Una chufa. Eso me ha parecido el final del cuento de la criada. Es que no ha sido un final, no se ha sentido como un final. Parecía más bien el comienzo de una nueva temporada que no vamos a ver, porque no la van a rodar. Es que han dejado tantas tramas abiertas que no hay sensación de cierre. A ver, el último capítulo en sí me ha gustado. Muy bonito, muy emotivo, casi me deshidrato de tanto llorar. Y la escena final con June en su antigua habitación, que ahora está derruida, ella mirando a cámara, ¿cómo no? My name is Offred. Estupendo, maravilloso, súper poético. Pero me han faltado muchas cosas. Vale, entiendo que es una historia muy complicada con muchos personajes, muchas tramas, no se puede cerrar todo. Vale. Pero Hannah, que June no haya encontrado a su hija, me parece. O sea, es que lleva desde el capítulo 1 buscándola. 6 temporadas, que no son pocas temporadas. En 6 temporadas, la protagonista no ha podido conseguir lo que más quería desde el capítulo 1. ¿Pero qué chufa es esa? Vale, ahora me he enterado de que va a haber como una nueva serie que con algunos personajes como Hannah, tía Lidia. ¿Es por eso que no han liberado a la niña? ¿Porque tiene que seguir en Gilead haciendo otra serie? ¿Y la caída de Gilead? Porque eso es otra cosa que tenía que pasar sí o sí. ¿Tú lo has visto? Porque yo no. O sea, han tomado Boston y están ahí en plan, ¡ah, ya está! Ahora vamos a tomar una ciudad tras otra. ¿Cómo, muchacho? ¿Cómo? Si has tardado 6 temporadas en tomar Boston. Y habéis matado unos cuantos comandantes, pero quedan muchísimos más. O sea, queda todo Gilead entero. ¿Qué pasa? Que el ejército ese que lleváis diciendo todo el rato que es mucho mejor, está mucho mejor preparado que el de Estados Unidos y Mayday juntos, ¿se va a quedar así? Va a decir, ¡ay! Me han quitado Boston, que se lo queden. No sé, lógico que no podemos ver toda la caída de Gilead porque es muy complicado, vale, ya. Pero ver algo más realista, como algo más avanzado, porque ahora mismo tengo la sensación de que llega Gilead, les tira 4 bombas en Boston y se van todos a freír espárragos. Y luego están todos los personajes de las series, que me da la sensación que se han quedado todos sin cierre, se han quedado todos como flotando en el aire. Bueno, sobre todo Nick y Lawrence. Eso sí que se han quedado en el aire. Pobrecicos. Lawrence, bueno, Lawrence desde luego que sí que han cerrado su historia, claramente. Y además me parece que de una manera muy digna. Lawrence ha quedado estupendamente, ha quedado como un héroe. Oye, ningún pero a su historia. Me parece un final muy digno para ese personaje. ¿Y Nick? Hablemos de Nick. Él se ha muerto de la misma manera que Lawrence y sin embargo para él ha sido una muerte súper lamentable. Ahí, sin enterarse de nada, de repente, ¡pum! Ya está. Me parece un final muy injusto para este personaje. Es verdad que delató a Mayday, pero ¿qué iba a hacer? O sea, él no sabía si lo de Mayday iba a salir bien o no, lo único que sabía es que si no lo contaba, le mataban a él. A ver. Y luego todo el mundo diciendo, si es que era malísimo. Nick no era malísimo. O sea, estaba atrapado en una situación muy chunga. La mayoría de veces no hacía nada, tampoco hacía cosas malas. Estaba ahí, en cuanto llegaba June le pedía ayuda, le ayudaba a ella y a Mayday. Y luego de repente todo Mayday le odia. No sé, chica. Entenderlo un poquito. No sé. Yo pensaba que Nick iba a morir, sí, pero que lo iba a hacer ayudando a June y ayudando a Mayday. Pero no. No sé, me parece un final, de verdad, muy lamentable para este personaje. Janine, pobrecita Janine, cómo ha sufrido Janine, cómo he sufrido yo por Janine. Janine es la única que ha conseguido a su hija. Muy bien. Pero también te digo, ¿cómo la ha conseguido? De repente había desaparecido, ahora aparece, le devuelven a su hija. ¿Por qué? ¿Porque lo ha dicho tía Lidia? También tía Lidia. O sea, me parece estupendo que al final ayudase a sus chicas. Muy bien, muy bonito todo. Pero ¿qué pinta otra vez en Gilead? O sea, ¿cómo Gilead, que ha estado a punto de ahorcarla, ahora le permiten que vuelva a ser parte de Gilead? Eso no tiene ningún sentido. Y que tenga el poder como para hacer que Naomi le devuelva a su hija a Janine. No lo entiendo. No, esto no me encaja. Moira. Este personaje no es que no haya tenido cierre, es que prácticamente no ha tenido ni historia.
En el último capítulo casi ni sale. No sé, le podían haber dado un algo a la pobre Moira. Sin embargo, sí que me ha gustado mucho la evolución que ha tenido el personaje de Luke. Por fin ha luchado por su hija y ha luchado por su mujer. Y mira, aquí sí que me parece muy bien el final abierto que han dejado en la relación entre June y Luke, porque como ha dicho él, son diferentes, o sea, ya no se conocen, ya no son las mismas personas. No tiene sentido que siguiesen juntos. O sea, me parece estupendo que lo dejen abierto, quizá en otro momento nos encontremos, quizá no. Aquí, todo estupendo. Me ha sorprendido mucho el personaje de Rita, que al final sí que ayudó a Mayday y además su participación ha sido crucial en la rebelión. Vamos, que si no llega a ser por ella, June aún sigue colgando ahí en la plaza del pueblo. Serena. No sé qué decir de Serena. La verdad es que me ha decepcionado mucho este personaje. O sea, yo pensaba que iba a hacer muchísimo más por ayudar a June y a Mayday como mujer poderosa y empoderada. Pero no, lo que ha hecho ha sido casarse otra vez y quedarse en modo esposa de Gilead. De hecho, es que en el momento que el tío fue a pedirle perdón, casi parecía que iba a decirle que sí, que iba a volver con él. Era como, Serena, ¿qué estás haciendo con tu vida? No sé, de verdad, me ha decepcionado. Y luego se queda ahí ella sola con su hijo, eres todo lo que necesito. No, Serena, pero si tú eres una líder, ¿cómo la has cagado tanto? No sé, me dio un poco de pena cómo ha terminado Serena. Aunque la verdad es que no sé lo que se merece, ha sido muy mala, es verdad. Pero también es cierto que lo ha intentado arreglar, que ha intentado ayudar a June un poco a su manera. Es que es un personaje muy complicado, Serena. No sé. Yo sigo pensando que en algún momento se va a casar con Mark Tuelo. Y la pobre June, 6 temporadas y aún tiene que seguir luchando. Que me parece estupendo, que hay que acabar con Gilead. Pero necesitaba esa recompensa, ese premio de encontrar a su hija. O sea, es que no entiendo por qué no se lo han dado. Ni siquiera se ha quitado la chufa esta de la oreja. Eso iba a ser un momento épico. No sé, de verdad, ha sido un final muy extraño. Muy poco final.